Él me humilló por años, hasta que descubrió que otros hombres sí me querían. La primera vez que mi esposo me llamó, descuidada, lo dijo sonriendo. Por eso dolió más. Si me lo hubiera gritado, si hubiera sido cruel de frente, si me hubiera insultado sin maquillaje emocional, tal vez lo habría enfrentado antes. Pero Jorge tenía una forma elegante de herir. Decía cosas feas con tono ligero, como si fueran bromas, como si yo fuera demasiado sensible por notarlas. Antes te arreglabas más. Te quedaría mejor esa ropa si te esforzaras un poco. Trabajar desde casa te volvió demasiado cómoda. Siempre sonriendo. Siempre en voz baja. Siempre lo suficientemente ambiguo para luego decir que exageraba. Mi nombre es Elise, y durante mucho tiempo creí que mi matrimonio estaba fallando porque yo me había convertido en una mujer menos interesante. Llevábamos 7 años casados. No teníamos hijos, algo que al inicio fue decisión mutua y luego se volvió uno de esos temas que nadie quiere tocar porque cualquier conversación termina revelando cosas peores. Yo trabajaba desde casa para una empresa de marketing digital, lo cual significaba videollamadas, entregas, correos infinitos y la posibilidad de pasar 3 días seguidos usando ropa cómoda sin ver a nadie más que al repartidor. No me sentía fea. Pero empecé a sentirme invisible. Jorge trabajaba en ventas corporativas y seguía saliendo todos los días bien vestido, oliendo bien, hablando con clientes, asistiendo a cenas, eventos, reuniones. Vivía en el mundo exterior. Yo vivía frente a una pantalla. Al principio pensé que eran etapas normales. Los matrimonios largos cambian. La pasión se enfría. La rutina pesa. La gente se distrae. Lo que no vi fue cómo él empezó a usar esa rutina como tribunal. Si yo pedía atención, estaba dramatizando. Si preguntaba por qué llegaba tarde, estaba controlando. Si intentaba acercarme y él me rechazaba, era porque yo ya no ponía de mi parte. Nunca una pelea grande. Solo pequeñas gotas de desprecio cayendo durante años. Y funciona. Porque no te destruyen de golpe. Te convencen lentamente de colaborar en tu propia inseguridad. Dejé de comprar ropa bonita. Dejé de maquillarme seguido. Dejé de iniciar intimidad. Dejé incluso de mirarme con cariño. La persona más cruel conmigo no era yo. Era la voz de Jorge viviendo en mi cabeza. Todo cambió una noche cualquiera cuando mis amigas Talia y Monroe me arrastraron a cenar por mi cumpleaños atrasado. Yo no quería salir. Me sentía cansada, hinchada, poco interesante y vieja de una forma absurda para mi edad. Talia prácticamente me obligó a bañarme, arreglarme y ponerme un vestido negro que llevaba meses guardado. Me maquillé con paciencia. Me arreglé el cabello. Me puse unos tacones que casi olvidaba que tenía. Cuando bajé las escaleras, Jorge estaba revisando su teléfono en la cocina. Levantó la vista, me miró 2 segundos y volvió a la pantalla. No dijo nada. Ni un "te ves bien". Ni una sonrisa. Ni una mentira amable. Solo nada. Ese silencio me siguió todo el trayecto al restaurante. Hasta que llegamos. Y en menos de 20 minutos, 2 hombres distintos se acercaron a nuestra mesa. Uno me preguntó si estaba soltera. Otro me dijo que tenía una sonrisa peligrosa. El bartender me regaló una bebida diciendo que alguien del otro lado la había enviado. Mis amigas se rieron. Yo también. Pero por dentro sentí algo más fuerte. No deseo. No tentación. Despertar. No era que me había vuelto indeseable. Era que llevaba años mirándome a través de los ojos equivocados. Esa noche, al volver a casa, me tomé varias fotos frente al espejo antes de quitarme el maquillaje. En todas me veía distinta. No más joven. No más delgada. No transformada mágicamente. Solo viva. Y cometí un error que al principio se sintió como justicia pequeña. Abrí una aplicación de citas. Subí 2 fotos de esa noche. No buscaba acostarme con nadie. No buscaba dejar a Jorge. Buscaba comprobar si todavía existía fuera de mi matrimonio. En menos de 1 hora tenía decenas de mensajes. Hombres diciéndome que era hermosa. Que parecía interesante.
Que daban ganas de escucharme. Que mi sonrisa tenía algo triste y atractivo. Me quedé despierta leyendo palabras de desconocidos mientras mi esposo dormía a mi lado dándome la espalda. No sabía que Jorge también tenía una cuenta allí. Y que nuestro matrimonio estaba a punto de descubrir algo peor que la infidelidad. Que llevábamos mucho tiempo rotos antes de empezar a engañarnos. Actualización 1. La aplicación se volvió parte de mi rutina más rápido de lo que me gusta admitir. No de forma escandalosa. No me pasaba noches enteras coqueteando con extraños ni organizando encuentros secretos. Era algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso. Por las mañanas respondía correos del trabajo con una pestaña abierta al lado. En descansos revisaba mensajes. Antes de dormir deslizaba perfiles como quien hojea una revista que no piensa comprar. Me acostumbré a pequeñas dosis de validación servidas en frases rápidas. Tienes ojos preciosos. Se nota que eres inteligente. No sé por qué alguien como tú estaría soltera. Esa última siempre me hacía reír. No estaba soltera. Estaba casada y emocionalmente ausente. Había hombres con los que hablaba más que con otros. Nolan, profesor de historia que escribía mensajes larguísimos sobre cualquier tema. Reid, divorciado reciente que parecía usar el humor para no desmoronarse. Jasper, fotógrafo que me enviaba fotos de ciudades donde yo nunca había estado. Nada físico. Nada explícito. Pero mentiría si dijera que era inocente. Había noches en que esperaba con más emoción una notificación de la app que escuchar las llaves de Jorge entrando por la puerta. Y eso dice mucho. En casa, mientras tanto, todo seguía deteriorándose con modales impecables. Jorge seguía siendo funcional, pagaba cosas, preguntaba lo básico, asistía a cenas familiares, recordaba cumpleaños. Desde afuera parecíamos una pareja adulta y estable. Desde adentro éramos compañeros de apartamento con resentimiento bien vestido. Una noche me vio arreglándome para una videollamada importante con clientes. Llevaba maquillaje ligero y una blusa bonita. Mira quién decidió volver del retiro, dijo sonriendo. Antes habría reído incómoda. Esa vez solo lo miré. ¿Te molesta que me vea bien? Se encogió de hombros. Solo digo que cuando quieres, puedes. La vieja herida intentó abrirse. La nueva versión de mí la cerró. Cuando quiero, o cuando no estoy agotada de vivir contigo. Se quedó callado. Yo también me sorprendí. Era la primera vez en años que no absorbía el golpe para conservar paz. Empecé a salir más con amigas. A caminar, sola. A comprar ropa sin justificarla como necesaria. A maquillarme algunos días aunque no fuera a ningún sitio. No lo hacía por hombres de internet. Lo hacía porque me estaba recordando. Y eso molestó muchísimo a Jorge. Los hombres cómodos con una mujer apagada rara vez celebran cuando vuelve a encenderse. Comenzó a hacer preguntas nuevas. ¿Por qué sales tanto ahora? ¿Para quién te arreglas? ¿Quién te escribe tanto? La ironía casi me daba risa. Años ignorándome. 2 semanas de autoestima y ya había investigación abierta. Yo también empecé a mirar más. Perfume distinto algunos días. Mensajes volteando pantalla al responder. Gimnasio repentino a las 7 de la noche cuando nunca le gustó entrenar. Sonrisas privadas viendo el teléfono. No necesitaba pruebas para saber el idioma. Lo había aprendido casada con él. La noche del descubrimiento fue absurda en su simpleza. Estábamos en la cama, cada uno con su teléfono, espalda medio girada hacia el otro como dos adolescentes resentidos. Jorge se quedó dormido antes que yo con el móvil en la mano. La pantalla aún encendida. No pensaba revisar nada. Lo juro. Pero vi un icono familiar. La misma aplicación. Sentí un frío inmediato en el cuerpo. Tomé su teléfono despacio. Lo desbloqueaba con código simple porque siempre creyó que el problema era mi inseguridad, no su descuido. Abrí la app. Perfil activo. Fotos recientes. Descripción pulida, encantadora, ridículamente falsa. Profesional exitoso. Leal.
buscando conexión real con alguien que se cuide y sepa lo que quiere. Tuve que taparme la boca para no reírme o gritar. Deslicé conversaciones. Había varias. Con una mujer llamada Bianca llevaba semanas hablando. Ya habían salido 2 veces. En otra conversación, una tal Celeste le agradecía la noche pasada. Me quedé helada. No por sorpresa. Por confirmación. Yo estaba siendo infiel emocionalmente a un hombre que ya me estaba engañando físicamente. Y aún así, lo peor vino segundos después. Porque mientras sostenía su teléfono, el mío vibró sobre la mesa de noche. Una nueva coincidencia en la app. Miré la pantalla. Era Jorge. Nos habíamos aparecido mutuamente como posibles citas. Actualización 2. Lo miré dormido a mi lado y sentí algo tan absurdo que casi me reí. No rabia inmediata. No llanto. Vergüenza compartida. 2 adultos casados, acostados en la misma cama, engañándose por caminos distintos dentro de la misma aplicación. Si alguien me lo hubiera contado antes, habría pensado que era demasiado ridículo para ser real. Y sin embargo ahí estaba. Su perfil abierto en una mano. Mi coincidencia recién llegada en la otra. Lo desperté sin delicadeza. Levántate. Gruñó algo, molesto, hasta que vio su teléfono en mi mano y mi cara. Entonces se incorporó de golpe. ¿Qué haces revisando mis cosas? Siempre me impresiona la velocidad con la que ciertas personas encuentran indignación cuando las descubren. Le lancé el teléfono sobre el edredón. Bianca o Celeste primero. Se quedó blanco apenas un segundo. Luego eligió ataque. ¿Y tú qué hacías con mi teléfono? Le mostré mi pantalla. La coincidencia seguía ahí. Su foto sonriendo como vendedor de autos usados. Nos miramos unos segundos que se sintieron larguísimos. Y entendimos algo horrible. Ninguno tenía terreno moral. La discusión explotó de inmediato. Él gritaba que yo había humillado nuestro matrimonio poniéndome en vitrina. Que conversar con hombres era traición emocional. Que una mujer casada en una app de citas era una vergüenza. Yo gritaba que él llevaba semanas acostándose con otras mientras me destruía el autoestima en casa. Que me criticó por años para justificar buscar fuera lo que él mismo apagó dentro. Yo no hice nada físico, le lancé. Se burló. Claro. Solo estabas buscando reemplazo. Y tú ya estabas practicando con candidatas. Ninguno escuchaba. Solo queríamos ganar. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez. Yo en el cuarto de invitados, él en nuestra cama, como si aún tuviera derecho simbólico sobre algo. A la mañana siguiente actuó como si pudiera racionalizarlo todo con café. Tenemos problemas, ¿y Liz? Los 2. Lo miré desde la mesa. No me metas en plural para abaratar lo que hiciste. ¿Y lo tuyo qué fue? Respiré hondo. Porque esa era la parte incómoda. Yo tampoco podía fingir pureza. Había buscado atención externa. Había ocultado conversaciones. Había esperado mensajes de hombres desconocidos mientras mi esposo estaba en casa. No me acosté con nadie. Pero tampoco estaba defendiendo el matrimonio. Lo mío fue hambre, dije. Lo tuyo fue menú. Se quedó callado un segundo. Luego sonrió con desprecio. Siempre tan dramática. Ahí supe que ya no había nada que rescatar. No por la app. No por las amantes. Por esa incapacidad suya de hablar sin disminuirme. Le pedí separación formal esa misma semana. Y Jorge reaccionó como reaccionan muchos hombres cómodos, no cuando dañan, sino cuando pierden acceso. Lloró. Rogó. Propuso terapia. Me culpó. Dijo que todo empezó cuando me desconecté. Dijo que yo había cambiado desde trabajar en casa. Dijo que él solo buscaba atención porque yo ya no me esforzaba. Era fascinante verlo intentar convertir años de decisiones en una ecuación donde siempre terminaba siendo parcialmente mi culpa. Acepté terapia de pareja solo para confirmar lo que ya sabía. En la segunda sesión,
Cuando la terapeuta le preguntó cuándo empezó a sentirse distante de mí, respondió: cuando dejó de cuidarse. La mujer lo miró con una calma clínica y preguntó: ¿y usted empezó a cuidarla menos antes o después de eso? Nunca olvidaré su cara. Por primera vez alguien no compró su narrativa. Salí de esa consulta más ligera. No porque me validaran. Porque entendí que ya no necesitaba convencerlo de nada. El divorcio empezó poco después. Y ahí descubrí algo que dolió casi tanto como la traición. Muchas personas no juzgan igual cuando una mujer busca atención, aunque el hombre ya estuviera acostándose con otras. Actualización final. Si me hubieran preguntado años antes qué imaginaba de un divorcio, habría dicho abogados, papeles y tristeza. No pensé en audiencias familiares no oficiales. Porque eso fue lo peor al inicio, la opinión de otros convertida en espectáculo moral. La madre de Jorge me llamó la primera semana para hablar como mujeres. Ese tipo de frases siempre anuncia veneno envuelto en modales. Fuimos a tomar café en un lugar neutral. Llegó con cara de decepción ceremonial, como si yo hubiera arruinado una familia ejemplar y no una estructura ya podrida. Sé que Jorge cometió errores, dijo, removiendo azúcar que no iba a usar. Pero un hombre puede confundirse. Lo de una mujer en una aplicación así, es distinto. La miré, largo rato. ¿Distinto cómo? Tú sabes. No. Yo no sabía. O más bien sí sabía, sabía exactamente qué quería decir y qué generación de ideas la respaldaba. Que el hombre cae. La mujer se degrada. Que su aventura es impulso. La mía, falta de carácter. Le pagué el café y me fui sin despedirme. Mis propios padres no fueron mucho mejores. Mi madre no me condenó, pero insistía en la narrativa más cómoda. Si te arreglabas más, quizá él no buscaba fuera. Ese día colgué el teléfono y lloré de rabia. No por Jorge. Por lo profundo que ciertas ideas viven incluso dentro de mujeres que te aman. Mientras tanto, Jorge alternaba entre víctima y conquistador arrepentido. Algunos días me enviaba mensajes largos hablando de reconciliarnos. Otros me culpaba por humillarlo. Otros me mandaba canciones como si tuviéramos 17 años. Yo respondía solo lo necesario sobre abogados, bienes y fechas. Vendimos la casa sin demasiada guerra porque ninguno quería seguir respirando en ella. Dividimos cuentas. No teníamos hijos, lo cual en ese momento sentí como alivio y duelo al mismo tiempo. Habíamos evitado muchas conversaciones, y también muchas raíces. Lo más difícil no fue perder el matrimonio. Fue enfrentar quién me había convertido dentro de él. Durante semanas no abrí la aplicación de citas. La borré el mismo día que firmamos separación temporal. No porque ahora creyera que era el demonio digital que algunos pintaban, sino porque entendí algo incómodo. Nunca la abrí por libertad. La abrí por hambre. Y si no curaba eso, cualquier atención volvería a parecer amor. Me metí en terapia individual. La primera sesión apenas pude hablar. La segunda me enojé con todo el mundo. En la tercera empecé a admitir cosas mías que nadie me había obligado a mirar. Yo también fui cobarde. En lugar de enfrentar a Jorge cuando empezó a disminuirme, negocié con migajas. En lugar de irme cuando me rompía lentamente, busqué anestesia externa. En lugar de proteger mi autoestima, la entregué a votación masculina. Eso dolió más que culparlo a él. Porque era parte de la verdad. Supe meses después que Jorge siguió saliendo con varias mujeres, pero sin mucho éxito sostenido. La gente encantadora a corto plazo suele cansar cuando toca convivir. Una amiga en común me contó que una mujer lo dejó tras descubrir que todavía hablaba obsesivamente de mí. No sentí placer. Solo distancia. Un año después coincidimos en la boda de un primo suyo. Dudé en ir, pero la novia me quería ahí desde antes de todo y decidí no seguir viviendo alrededor de sus errores. Jorge me vio desde lejos y se acercó cuando pudo. Se veía bien, como siempre. Camisa cara, sonrisa ensayada, colonia correcta. El empaque intacto. Te ves increíble, dijo. Sonreí. No coqueteando. Entendiendo.
Siempre me vi bien, Jorge. Solo dejé de mirarme con tus ojos. Se quedó quieto. No tenía respuesta para esa versión de mí. Me deseó lo mejor. Yo hice lo mismo. Y por primera vez lo sentí sincero. Hoy sigo soltera por elección. Salgo con gente a veces, sin prisa ni hambre. Trabajo desde casa todavía, pero ahora también salgo, viajo, me arreglo cuando quiero y me quedo en pijama cuando quiero. La diferencia parece pequeña, pero no lo es. Antes mi apariencia era defensa o rendición. Ahora es expresión. Si algo aprendí de todo esto es que los matrimonios rara vez mueren el día de una traición. Mueren en pequeñas habitaciones donde una persona deja de sentirse vista, y la otra aprende a vivir cómoda con eso. Nosotros nos engañamos al final. Pero mucho antes de eso, ya nos habíamos abandonado.